Las funciones en SQL nos van a permitir realizar operaciones y cálculos sobre los datos almacenados en una base de datos. Existen varias funciones que están predefinidas en el sistema de base de datos, en este caso SQL Server, y nos ayudan a simplificar y agilizar las consultas o manipulación de datos. Tenemos dos principales tipos de funciones en SQL Server, que son las de agregación, que en este caso son funciones que nos permiten hacer cálculos sobre un conjunto de filas y devolver un solo valor como resultado. Funciones como sum, average, count, min, max, etcétera. Y también tenemos las funciones escalares. Generalmente van a tomar el valor de una columna y van a procesarlo para devolvernos un solo resultado. Estas funciones también pueden ser utilizadas en los select y en las cláusulas where. Por ejemplo, a funciones como len para devolver la longitud de una cadena de texto, upper para convertir a mayúsculas una cadena de texto, lower para hacer lo contrario en minúsculas, datepart, getDate, entre otras. Pero bueno, pasemos directamente al código en SQL Server. Aquí tenemos nuestra base de datos de inventario, aquí están nuestras tablas y vamos a encontrar las funciones aquí en Programmability. Aquí está la parte de stores y aquí están las funciones. Más adelante vamos a crear nuestras propias funciones, aunque bueno, por ahora cabe decir que se pueden crear funciones que devuelvan tablas, funciones que devuelvan valores escalares y funciones que actúen sobre varios registros. Realmente lo que nos interesa ahorita es ver qué funciones del sistema existen, aunque no nos alcanzaría el tiempo para probar cada una de las funciones que están aquí. Vamos a echarles un ojo rápido y seguramente si ya hemos trabajado un poco con SQL Server, ya hemos usado algunas de estas funciones. Por ejemplo, vamos aquí, tenemos average, count, min y max, que son de las más comunes. Aquí en nuestra base de datos en inventario voy a crear una nueva query y si nosotros hacemos un, por ejemplo, select asterisco from, por ejemplo, de artículos, quiero ver todos los artículos. En este caso, aquí me marca que tengo 17 filas. Sin embargo, yo puedo usar la función count y entre paréntesis le puedo pasar un valor o el asterisco para que cuente todo. Y si hago un execute, me va a devolver el total de todos los registros que hay en esta tabla de artículos. Es una función de agregación, ya que actúa sobre todas las filas que contenga esta tabla. Entonces ahí estamos usando la función count. Pero bueno, de nuevo vamos a seleccionar todo. Un select asterisco from artículo. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí tenemos el count. Y podemos, por ejemplo, saber cuál es nuestro artículo más caro y cuál es nuestro artículo más barato. ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. Select max y la columna que contiene el valor, por ejemplo, select max precio de artículo. Y haciendo esto, podemos darnos cuenta que quien tiene el mayor precio es el 250. Vamos a seleccionar todo y bueno, aquí es el artículo taladro, supongo, porque no hay otro más caro. Lo mismo va a pasar si hacemos un select min. También podemos elegir el precio de la tabla artículo. Entonces, de esta manera podemos conocer el mínimo y el máximo de esos precios en nuestra tabla artículo. Continuando con esto, podemos seleccionar de nuestra tabla detalle venta haciendo un select asterisco from detalle venta y vamos a seleccionar esto. Aquí podemos ver que de la venta 1 tenemos esto y si queremos saber el total, nosotros podemos ir a la tabla venta para poder saber el total. Vamos a hacerlo. Select asterisco from venta. Sin embargo, si hubiera más registros no sabríamos realmente cuál es, y lo que tendríamos que hacer es en detalle venta hacer un where y de venta sea igual, por ejemplo, a 2, bueno, más bien sea igual a 1. Este queremos seleccionar
y ya tenemos todos los productos de esta venta. También voy a poner ese mismo where al, a la tabla venta y de esta manera podemos conocer cuál es el total, pero si quiero calcularlo en esta consulta, también puedo hacerlo haciendo un sum, que es esta función. Hacemos un sum del campo cantidad por el campo precio. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a seleccionar los dos para ver si esto es lo mismo. Y bueno, de esa manera podemos darnos cuenta que haciendo el uso de esta función sum y una operación todavía dentro, podemos calcular perfectamente cuál es el total de este detalle de la venta, teniendo pues la cantidad y el precio de cada producto. Si continuamos viendo las demás funciones, aquí tenemos varias otras funciones. Por ejemplo, podemos saber el server name, la versión. Vamos a hacerlo haciendo un select version. Y lo que dice aquí es que nos retorna el tipo de instalación del SQL. Vamos a ejecutar. Y pues ahí nos dice que es la SQL Server 2019 para mi caso. Y bueno, podemos probar todas estas. Solo vamos a estar probando unas cuantas de cada apartado. Realmente aquí no lo podemos usar porque se requiere aquí meter en un cursor la información. Entonces por ahora esta no la vamos a usar. Si queremos obtener, por ejemplo, cuando hacemos un insert y queremos obtener la fecha actual del servidor, haciendo un get date, nos va a devolver esta información, que es pues una fecha en este momento, ¿verdad? También podemos hacer varias operaciones con fechas, como agregar fechas, restarlas y entre otras cosas, obtener el mes, etcétera. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea para que prueben todas estas funciones y pues las que les sirva. Es importante conocerlas porque en algún momento vamos a requerir hacer alguna operación y saber que existen pues nos va a dar mucha ventaja para no nosotros tener que pues reinventar el hilo negro, ¿verdad? Aquí tenemos funciones matemáticas, absoluto, seno, coseno, tangente, expresiones para redondear hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Entonces, bueno, pues ahorita no la vamos a usar. También tenemos otras funciones aquí para obtener el nombre de las bases de datos, para obtener el nombre de los objetos. Igual, estas son para hacer operaciones un poquito más complejas o para otro tipo de consultas con los metadatos de las mismas tablas. Así que pues por ahora no los vamos a estar utilizando. Aquí tenemos otras funciones que hasta también se llaman así, other functions. Y bueno, si nos paramos en cada una, nos podría dar una descripción de lo que hace. Por ejemplo, identity, cuando nosotros hacemos un insert de una tabla que tiene un campo identity, arroba identity nos va a devolver precisamente el registro insertado. Vamos a ver si nosotros lo tenemos en nuestra tabla. Yo creo que en nuestra tabla cliente podemos hacerlo. Vamos a ver qué columnas tenemos. Entonces hacemos un insert into a cliente y vamos a insertar los valores. Vamos a insertar a Pedro, la dirección conocida, el teléfono 000-111-222 solamente como referencia y ya está. Y luego para probar esto vamos a hacer un select y vamos a hacer uso de la función identity, arroba identity, que por aquí la tenemos. Si hacemos un arroba identity y lo que nos dice esto es que nos va a retornar el último valor identity insertado. En este caso, si nuestra tabla tiene este ID como identity, nos los va a devolver. Vamos a ejecutar esto. Y ya está, nos dice que el último valor fue el 4. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando tengamos que hacer una inserción de un registro y queramos saber pues, precisamente el ID de ese registro último insertado para poder usarlo
en otra consulta como llave foránea, por ejemplo. Entonces, pues para eso nos serviría el arroba identity. El row arroba row count es igual muy utilizado cuando hacemos alguna operación de insert, de update, y este row count nos retorna el número de registros afectados por una sentencia. De hecho, si hacemos un select arroba row count, vamos a meter aquí a otra persona, a un vendedor Marco, y aquí le vamos a cambiar el 3. Vamos a hacer un insert, vamos a seleccionar el identity, que el identity sería, después del 4 seguiría el ID 5, y el row count en realidad afectaría solamente a una fila. Entonces este nos debería devolver 5 y este nos debería devolver 1. Bueno, esa es la teoría. Vamos a ejecutar y ahí lo tenemos. De hecho, si hacemos un select asterisco from cliente, podemos ver que, bueno, precisamente ese fue el último ID que nos devolvió este identity. También muy importantes las funciones de tipo string, que por ejemplo aquí tenemos estos nombres de estas personas. Si queremos devolverlas, vamos a hacer en mayúsculas, por ejemplo, tendríamos que seleccionar el ID cliente, el nombre, la dirección y el teléfono. Ahora, si queremos usar, por ejemplo, upper, por aquí la vamos a encontrar. Sí, por aquí está upper. Lo que va a hacer upper es convertir en mayúscula el valor de la columna que nosotros le pasemos. Entonces, si hacemos este select, ahí está, ya convirtió en mayúscula todo esto. Podemos también obtener el total de caracteres que tiene una cadena. Por ejemplo, si hacemos un length y luego pasamos la columna que queremos calcular con esa función, y ahí nos dice cuántas pues letras o qué tan largo es esta cadena. También es muy común que se ocupe trim para limpiar los espacios vacíos, remover esos espacios que a veces no queremos en las cadenas de texto, que también es muy común usar el trim. Por aquí tenemos otras funciones y también tenemos funciones de imagen y texto. Entonces, pues ahí está. Aquí están todos los tipos de funciones. Como les digo, un video no alcanzaría para probar y explicar cada una de estas. Lo interesante es saber que existen, probar y validar qué hace cada una de estas funciones, o buscar en internet, en Google, buscar función para X o Y cosa y pues ya venir directamente aquí y utilizarla, como aquí yo lo he hecho. Entonces, es normal que en nuestras consultas SQL tengamos que usar funciones. Seguramente va a haber una función específica para algo que quieras hacer, pero cuando eso no sucede, nosotros podemos crear nuestras propias funciones personalizadas, en donde hagamos, por ejemplo, un cálculo que tenga que ver con alguna lógica de negocio o algo que queramos hacer muy específico, que obviamente no va a estar entre las funciones de aquí del sistema que nos propone SQL Server. Y para eso es aquí en estos apartados de Table Value, Scalar Value y Aggregate Functions, las funciones que nos va a permitir hacer. En un próximo video vamos a explicar para qué sirve cada una de estas y vamos a crear pues por lo menos una función personalizada de cada una para que veamos cómo funciona y para que le saquemos provecho más adelante.